Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz Día de las Madres para todos. Soy Marvin Trujillo, ¿sí? Y en este video te voy a contar por qué un día a mi mamá le pedí que se divorciara de mi papá y cuál fue la respuesta que ella me dio, ¿sí? Estoy haciendo este video por el Día de las Madres, ¿sí? Tal vez tú que estás viendo este video eres mamá, ¿sí? Estoy seguro que vas a aprender aquí muchas cosas, ¿sí? Mírame como si fuera, te voy a contar algunas experiencias que tuve con mi mamá, entonces mírame como si fuera tu hijo, ¿sí? Tal vez tú hoy día tienes a tu mamá y vas a poder celebrar con ella, vas a poder decirle todas las cosas que amas. Y tal vez tienes pareja, ¿sí? Y tu pareja, tienes pareja, esposa, tu novia, es mamá, ¿sí? Y bueno, el video tiene ese objetivo, ¿sí? El día de hoy, este video es para cualquier persona, ¿sí? Y la principal promesa de este video, lo que quiero transmitirte con este video es algunas cosas que tuve que superar, algunas creencias limitantes que mi mamá eh, adquirí, los mayores aprendizajes que adquirí con mi mamá, ¿sí? ¿Qué hacer si tú eres mamá y qué hacer si tú eres hijo para poder tener gratitud, ¿sí? En tu corazón hacia tu madre, ¿sí? Entonces, ¿por qué le dije a mi mamá, por qué le pedí a mi mamá un día que se divorcie de mi papá, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta que ella me dio? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar aquí este video, ¿sí? Y bueno, antes voy a ponerlos a todos en contexto, ¿sí? Voy a ponerte en contexto, ¿sí? ¿Por qué le dije a mi mamá que se divorcie de mi papá? ¿Sí? Primero, tienes que saber que nosotros somos 4 hermanos, yo soy peruano, ¿sí? Somos 4 hermanos, yo tengo 2 hermanas mujeres mayores, yo soy el tercero y mi hermano menor, ¿sí? Mi papá era alcohólico, fue alcohólico durante muchos años de su vida, fue más de 20 años que fue alcohólico y siempre había problemas en mi familia por falta de dinero, ¿no? Entonces mi papá trabajaba como taxista, le iba bien, sin embargo el dinero se lo gastaba en el alcohol y el dinero nunca llegaba a casa. Entonces mi mamá, vi- vi- vivíamos en la casa de mis abuelos, ¿no? De los suegros de mi mamá y siempre había mucha fricción. Entonces el sueño de mi mamá era un día poder comprarse una casa, el sueño de mi mamá era un día poder eh, ir al supermercado y en el supermercado tener que poder comprar todas las compras del mes. El sueño de mi mamá era poder comprarse unos zapatos, ¿no? Y sucede que un día yo a los 14 años llego a mi casa y la encuentro ella llorando. Mi mamá había recibido una hoja de unos exámenes médicos y le habían detectado, yo le pregunté por qué estaba llorando y ella me confesó que le habían detectado cáncer, ¿sí? Eso pasó cuando yo tenía, ¿cuántos años? Yo tenía 14 años de edad. 3 años después, mi mamá falleció de cáncer y mi mamá no pudo cumplir muchos sueños, incluso antes de ella morir, ¿sí? Ella me dijo, antes de ella morir, yo recibí la llamada, fuimos al hospital de emergencia, mi mamá para eso ya había pasado muchas quimioterapias y había pasado muchos tratamientos y antes de ella morir, ¿sí? Ese día que ella murió fuimos al hospital y dentro de emergencia, gracias a Dios pude despedirme y antes de ella morir me dijo, Marvin, hazme una promesa, ¿sí? Marvin, no te mueras como yo me estoy muriendo, ¿sí? No te mueras sin cumplir tus sueños. Tal vez tú has escuchado ya esta historia siempre la comparto, ¿sí? Porque es parte clave de lo que a mí me llevó hasta donde estoy ahora, ¿sí? Lo que me llevó a emprender, es lo que me llevó a lograr mi libertad financiera, es lo que me llevó a dedicarme mucho a trabajar, a cumplir mis sueños, ¿sí? Y fue justo esa promesa. Mi mamá me dijo, Marvin, no te mueras como yo me estoy muriendo, no te mueras sin cumplir tus sueños, ¿sí? No te mueras sin cumplir tus sueños. Y ese día mi mamá fallece, mi mamá tenía 40 años de edad, yo tenía 17 años de edad, ¿sí? Les voy a contar algo que muchos no saben, es que yo estaba estudiando electrónica, estaba estudiando carrera técnica, y mi mamá en ese día no solamente me dijo, no te mueras sin cumplir tus sueños, me dijo, termina tu carrera, sé un profesional, prométeme que vas a ser un profesional. Y yo tuve un bloqueo con eso, y ahí vamos a hablar sobre los principales bloqueos, ¿sí? Que yo tuve, ¿sí? Y uno de los principales bloqueos o creencias limitantes
que yo lo adquirí por parte de mi mamá y que tuve que superar. Y ojo, esto lo cuento no como reclamando, sino que tus mayores aprendizajes van a venir al superar tus bloqueos. Y los bloqueos van a venir de, generalmente, tus mayores aprendizajes. Y bloqueos van a venir de tu familia, de tus padres, ¿sí? De las personas que más influenciaron contigo. Y bueno, mi mamá, ¿cómo se forman las creencias limitantes? De dos maneras: o repetición constante o un fuerte impacto emocional. Entonces mi mamá siempre nos repetía y me repetía: sin un título tú no eres nadie. Mi mamá siempre fue secretaria, ella decide estudiar una carrera, ella decide ser profesora. Los 3 últimos años de su vida más o menos ella trabajó como profesora y su sueño era tener un título. Ella sacó su título, ese era su mayor sueño y ella lo logró, era uno de sus sueños, ella lo pudo lograr. Y siempre nos decía: sin un título tú no eres nadie, sin un título tú no eres nadie, refiriéndose a un título universitario. Y ese fue un paradigma que yo tuve, porque cuando yo comencé a emprender yo dije: yo no tengo un título. Entonces yo comencé a ganar como unos $2,000 y ahí yo me sentí trabado, porque yo decía: si es que yo no tengo un título universitario, yo no voy a poder, no merezco ganar más. Porque mi mamá siempre había escuchado que me decía: sin un título tú no eres nadie, sin un título tú no eres nada, tú no vales prácticamente. Y aquí voy a hacer un paréntesis: si tú eres papá o mamá, ¿sí? Tú tienes que cuidar de la identidad. Lo más valioso de una persona es la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Está lo que eres, la identidad, el ser, el hacer y el tener. Los resultados que puedan tener tus hijos van a depender de la identidad. Entonces tú tienes que trabajar en su identidad, reforzar su identidad. Entonces si tú le dices: si tú no tienes algo, tú no eres nadie, condicionas a que esa persona, su seguridad, todo dependa de lo que ha logrado, lo que puede hacer. ¿Correcto? Este es un tema muy profundo, no voy a entrar en ese tema, sí, porque no es el motivo de este video. Pero mi mamá dijo, ¿no? Si tú no tienes un título no eres nadie, si no te van a reconocer. Entonces eso afecta a mi identidad y me bloqueó en ese momento y tuve que resignificar. Entonces yo dije: voy a ser un profesional. Entonces voy a ser un profesional significa voy a ser un profesional en lo que hago. Entonces decido emprender y decido hacerlo de manera profesional. Y ese es uno de los mayores bloqueos que yo veo en muchos emprendedores que hoy día yo doy mentoría, es que a veces no tienen un título universitario y sienten que tienen que estudiar. El emprendedor tiene que estudiar, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que entrar a una universidad, ¿sí? La mejor manera de hoy día estudiar es estudiar con las personas que tienen los resultados que tú estás buscando. Y para eso la forma más rápida es consultorías o mentorías, ¿sí? En la universidad no te va a enseñar personas que tienen resultados, te van a enseñar profesores que no tienen práctica, no tienen experiencia, ¿sí? Entonces, pero no salgamos de ese tema, regresemos ahí al tema del primer bloqueo que yo tuve, ¿sí? Para que tú entiendas un poco la situación de mi familia, mi papá era alcohólico y mi mamá se quedaba con 4 hijos todos los días en la casa, teniendo que lidiar con... Ella trabajaba como secretaria, ella administraba la casa, ella nos educaba, ella nos alimentaba, ¿sí? Entonces el estrés que tuvo que pasar mi mamá, todas las situaciones que pasaba mi mamá, era bien difícil, ¿no? Y encima mi papá llegaba tomado. Ahora, con el pasar del tiempo, a partir de que yo tenía unos 6 7 años, yo escuchaba constantemente que mi mamá y mi papá se iban a divorciar. Y yo tenía miedo, yo no quería, ¿sí? Yo recuerdo que escuchaba siempre, como una vez al año, que parecía que se iban a divorciar. Todos los años se escuchaba ese tema. Y yo tenía miedo, yo lloraba, yo no quería que pase eso, ¿sí? Pero conforme fui creciendo, a los 13 años más o menos, ya digamos un poco más preadolescente, ¿no? Entrando a la adolescencia, uno ya comienza a ver las cosas de otra manera. Y lo único que yo veía era que la falta de dinero, miren, ¿y cómo es esto, no? Porque la vida no es lo que pasa, la vida es el significado que tú le das a eso que pasa. Es cómo tú reaccionas a lo que pasa, ¿sí? Y
Les voy a contar esta parte porque muchos no se acuerdan esto es muy individual porque tú todo lo que vives en tu casa, en tu familia, todo lo que tú has pasado, no es lo que tus padres han hecho, es cuál es el significado que tú tienes sobre eso. ¿Sí? Todos los días mi mamá y mi papá íbamos al colegio, mi papá manejaba el carro, los 4 hermanos íbamos atrás y mi mamá iba de copiloto, siempre iba maquillándose. ¿Sí? Porque faltaba tiempo, estábamos corriendo. Y a mitad del camino, mi mamá le pide a mi papá 20 soles para la comida del día. Todos los días pasaba eso. Entonces mi papá no tenía el dinero y ellos comenzaban a pelear todos los días. Yo veía eso todos los días. Tuve uso de razón, desde que entré al colegio veía eso todos los días, ¿no? Entonces todos los días un niño va al colegio durante mucho tiempo. Y yo me acuerdo que tenía 7 años y un día dije, yo no voy a permitir que mi familia, cuando yo sea grande, se pelee por 20 soles. ¿Sí? Entonces fue algo que a mí me tocó muy fuerte por la repetición constante y yo me hice esa promesa cuando yo era niño. ¿Por qué te cuento esto? Porque en ese carro íbamos mi papá, mi mamá y mis 3 hermanos, ¿no? Somos 4. Pero cuando yo le pregunto a mi papá, papá, ¿tú te acuerdas de eso? Mi papá no se acuerda. Obviamente me dijo, sí, siempre hubo problemas de dinero, pero no me acuerdo que era todos los días. Y luego mis hermanos no se acuerdan de eso. Me decían, no, sí, se peleaban por dinero, pero no es que era todos los días. Yo me acuerdo que eran todos los días. Entonces, un mismo hecho marcó a cada uno de diferente manera. Y a algunos no los marcó. A mí sí me marcó. ¿Por qué? Porque yo tengo un llamado con relación al dinero, con relación a la escasez. ¿Sí? Yo tengo un llamado. Entonces tu bloqueo tiene intimidad con tu propósito. Las cosas que pasan a tu alrededor, tú vas a ser más sensible a esas cosas que tú tienes un llamado. ¿Sí? Tienes un llamado. ¿Correcto? Es como la historia de Moisés, ¿no? Que él estaba en el gobierno de Egipto y su llamado era liberar a los esclavos. ¿Sí? Incluso hay una película muy buena, ¿sí? En Netflix que la vi, que se llama Moisés. Éxodo se llama la película, muy buena, véanla. ¿Sí? Entonces el día que Moisés ve que un egipcio azota, golpea a un esclavo, él ese día despertó una furia, mató a ese soldado egipcio y ahí él reconoce su llamado. ¿Qué reconoce su llamado? Que él tiene que liberar al pueblo, que él tiene que liberar al pueblo de Israel, a los esclavos. ¿Sí? Entonces, mucha gente vio eso, pero él se sensibilizó con eso. Y al sensibilizarse con eso, él va y cumple su llamado. En ese momento en el carro, regresemos a mi historia, en el momento del carro, yo tuve ese problema, yo veía ese problema constantemente, entonces yo muy sensible a la falta de dinero. Entonces durante todo lo que yo vi en mi casa, yo me acuerdo que mi mamá tenía todo prácticamente, solamente que su esposo, que era mi papá, tomaba todos los días y faltaba dinero. ¿Sí? Faltaba dinero. Ahora, yo nunca vi, mi mamá siempre, digamos, del cansancio hablaba mal de mi papá, que tu papá no sirve para nada, que tu papá eso. Y ojo, si eres mamá, nunca hagas eso delante de tus hijos. ¿Sí? Nunca hagas eso. Tal vez tú has escuchado, tu papá no sirve para nada, tu papá es un inútil, tu papá... Si tú eres mamá y le dices eso a tus hijos, tú estás también afectando su identidad, su autoestima, su autoconfianza. ¿Por qué, Marvin? Pero si su papá es así. El niño, toda persona, todo ser humano es 50% padre, 50% madre. ¿Sí? Entonces, si un niño crece pensando que su mamá o su papá no sirve para nada, la mitad de él va a creer que no sirve para nada. ¿Correcto? Entonces, por más que tal vez sea un padre responsable y todo, no puedes descargar ese discurso en tu hijo. Porque la visión que el hijo tiene que tener hacia su padre, o los hijos tienen que tener a su padre, no es la igual que tu visión como relación. ¿De acuerdo? Hay algo que se llama constelación familiar. Eso profundiza más de eso. Eso ayudó a sanar muchas cosas de mi niñez y la relación con mis padres. ¿Sí? Ahorita no voy a entrar en eso también. Si quieren que haga un video sobre eso, comenten aquí, ¿no? Marvin, haz un video sobre constelación familiar. Incluso puedo llamar a alguien para que haga un video sobre constelación familiar, que explica más detallado.
La relación que tú tienes con tu padre, con tu madre, determina el éxito y la felicidad en tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un principio, hay una ley, ¿no? Que es un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces ellos dicen honra. Honrar es amar y sentir gratitud. No es respetar, es amar, es sentir gratitud. No es enseñarles, no es educarlos, no es criticarlos, no es querer cambiarlos, ¿sí? No es nada de eso. Honra. Y muchas personas no honran a sus padres. Y eso me pasó a mí, ¿sí? Eso me pasó a mí. Y por eso yo me trabé en una parte de mi vida. Pero bueno, vayamos ahorita a... Bueno, para terminar esa idea de honran a tus padres, a tu madre, ¿qué es lo más importante? Lo que tú sientes en tu corazón con tu papá y tu mamá. ¿Qué sientes? ¿Gratitud o sientes odio? ¿Sientes rechazo? Si tú rechazas a tu papá o a tu mamá, ¿sí? Estás rechazando una parte de ti. Y si tú rechazas una parte de ti, no vas a poder ser feliz o no vas a poder prosperar, crecer en la vida. Ya está en tu negocio, en tu carrera, en lo que hagas. No vas a poder hacerlo. Si tú rechazas una parte de ti, porque tu esencia, tú eres papá y mamá. Ah, no, pero mi papá fue así. Gente, esto es muy espiritual lo que te voy a decir, pero antes de tú nacer, Dios eligió quién iban a ser tus padres. Tú también elegiste quién iban a ser tus padres. Entonces todo es parte de un plan. Si tú crees que tú no elegiste a tus padres, tú elegiste a tus padres para que ellos te enseñen algo. Marvin, pero mi papá está en la cárcel, mi papá cometió un delito. Sí, vas a tener un mayor desafío. ¿Sí? Vas a tener un mayor desafío que tal vez una persona que no, mi papá sí fue responsable, amó a mi mamá, etcétera. Sí, va a tener otros aprendizajes. Esa persona vino con otros aprendizajes. Tú tal vez viniste con ese aprendizaje. Ese va a ser tu mayor desafío. ¿Sí? El mayor desafío de mi papá fue superar el alcohol. Estuve en adicción por años. No todos pasan ese desafío. No todos vinieron con ese plan. ¿Sí? No todos. Entonces, tú tienes que vigilar lo que sientes. Y no, mira, no es lo que piensas, es lo que sientes. ¿Qué sientes en tu corazón con tu padre y tu madre? ¿Sí? Es uno. Bueno, entonces, como yo veía a mi mamá muy frustrada, un día mi mamá yo la encontré llorando, estaba llorando, había tenido una pelea con mi papá y mi papá no cambiaba, ¿no? Años, 20 años tomando, mi papá no cambiaba, mi papá no hacía los cambios, hacía muchas promesas y no cumplía, etcétera. Entonces un día yo llego y le digo a mi mamá, mamá, divórciate de mi papá. Si te divorcias, vas a estar feliz, ya no vas a estar peleando, ya no vas a estar discutiendo todos los días. ¿Por qué no te divorcias de él? Y mi mamá me miró, comenzó a llorar más y me dijo, lo que pasa, hijo, es que yo amo a tu papá. Pucha, cuando me dijo eso, yo te voy a decir lo que sentí en ese momento y luego te voy a decir lo que pensé después, ¿sí? Y tuve 3 pensamientos, en ese momento, después y el que pienso ahora. Cuando ella me dijo eso en ese momento, yo me sorprendí porque yo, ¿sabes qué pensé? Y dije, el único problema es el dinero. Mira cuál fue el significado que yo le dije. El único problema en esta casa es el dinero, porque mi mamá ama a mi papá. El amor existe. O sea, yo entendí eso. El amor existe. Mi mamá ama a mi papá ama a mi mamá. Lo que falta en esta casa es dinero. ¿Sí? Miren cómo yo no veía como tanto problema la enfermedad de mi papá, que era, bueno, la adicción, ¿no? Al alcohol. Yo asumí que el problema era el dinero. Entonces yo dije, pucha, el amor existe, el dinero es el problema, no, está faltando dinero en esta casa. Y eso marcó mucho tiempo en mi vida porque yo fui en busca del dinero. Yo sentía que si es que yo no tenía el dinero, yo nunca iba a poder tener el amor. Y eso tal vez te pasa, ¿sí? Es una creencia que yo tuve y era muy inconsciente, que si yo no me preocupaba, nunca me preocupé, nunca tuve miedo de no encontrar el amor. Porque yo dije, mi papá y mi mamá fueron pobres y encontraron el amor. El amor existe, el amor se encuentra, todo. El problema es el dinero. El dinero tú tienes que buscarlo, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer que pase. Entonces yo nunca me preocupé tanto por el amor.
y yo me preocupé por el dinero. Y mi enfoque fue hacer dinero. Cuando yo fui creciendo y fui estudiando, trabajando mi mentalidad, regresando hacia atrás, y ahí viene un problema, que fue ese problema. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo le dije a mi mamá que se divorciara de mi papá? Porque yo la veía sufrir. Y yo le dije en un momento así que ni siquiera es algo así planeado, fue un niño de 13 años. Pero la respuesta de mi mamá fue: es que yo amo a mi papá. ¿Sí? Cuando yo comencé a crecer, a trabajar con personas, desarrollo personal, trabajar mis creencias, ahí vino otro problema, que yo comencé a juzgar a mi mamá. Yo comencé no a rechazar a mi mamá, yo la he amado siempre, solamente que yo rechacé una actitud de ella que me incomodaba y que era la que yo más criticaba. ¿Cuál era? Que ¿por qué mi mamá tuvo que aguantar tanto? ¿Por qué mi mamá tuvo que aguantar tanto? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá tuvo que soportar tanto a mi papá, a un hombre alcohólico? ¿Por qué? Si yo hubiera sido mi mamá, yo no hubiera hecho eso. Y yo en mi lógica decía: porque tú no puedes dar a tus hijos aquello que no tienes. Entonces, si tú quieres darle a tus hijos el ejemplo de ser feliz, de luchar por tu vida, de luchar por tus sueños, si una persona no cambia, simplemente la sigues amando, pero ya no necesitas estar cerca de ti lastimándote. Y ahí viene el mayor error que tú puedes hacer con respecto a tu mamá o a tu papá. Es decir, si yo fuera él, yo no haría esto, porque en ese momento tú no estás honrando. Si estamos hablando de una forma como didáctica, ¿sí? Porque ahorita yo te estoy diciendo de una manera didáctica. En ese momento yo lo sentía, ahora yo no lo siento, yo ya no juzgo a mi mamá. ¿Qué es amar? Anota ahí. Amar es no juzgar. Amar es no juzgar. Pocas personas aman a sus padres y a sus madres realmente al nivel que se necesita para que tú puedas prosperar en la vida. ¿Por qué? Porque tú los juzgas, así como yo juzgaba a mi mamá. Yo juzgaba a mi mamá porque decía: ¿por qué soportó tanto? Ella no tenía que soportar tanto a mi papá, que tomaba todos los días, que le prometía cosas y no cambiaba. El problema fue mi mamá. Si yo hubiera sido mi mamá, yo no haría eso. ¿Qué estaba haciendo ahí? Juzgándolo. Y cuando tú juzgas a alguien o tú criticas a alguien, sobre todo a tu mamá, a tu papá, no prosperas en la vida. Entonces, yo juzgaba a mi mamá. Yo la amaba siempre, pero yo juzgaba a mi mamá. Y al yo rechazar esa parte de mi mamá y no entender que fue parte de su historia, no entender que fue respetar sus decisiones y no entender que cada generación va a sanar diversas cosas, ¿sí? Y que hoy día solamente tú vives gracias a que tus padres, abuelos, bisabuelos tuvieron que pasar diferentes cosas, ¿sí? Y una vez yo leí un libro donde decía: si tú, ¿no? Que se refiere con el juzgamiento, cuando tú intentes juzgar a alguien, ¿sí? Por eso es que yo no juzgo mucho a las personas, ¿sí? Y juzgo los comportamientos, todo, pero no es que juzgo mucho a las personas. ¿Por qué? Primero porque siempre recuerdo este principio, ¿no? Amar es no juzgar. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que tú ames a las personas, ¿sí? Y tú amas en relación como tú te amas, ¿correcto? Ahora, esta parte, ¿sí? Me ayudó mucho porque yo leí justo sobre algunos comportamientos de las personas criminales, etcétera. Entonces, cuando tú te preguntas por qué hay personas que hacen tanto daño, ¿no? Entonces, ahí el libro decía: si tú hubieras vivido lo que esa persona vivió, si tú hubieras tenido los padres que esa persona tuvo, si tú hubieras tenido la infancia que esa persona tuvo, si tú hubieras pasado por todo lo que esa persona tuvo, tal vez tú harías lo mismo, exactamente igual. Así que no juzgues, porque tú no sabes su historia, sus padres, sus traumas, sus miedos, sus bloqueos, ¿sí? Es fácil juzgar cuando dices: no, yo no haría eso, pero tú no pasaste por todo lo que esa persona vivió. Y en el caso de mi mamá, pasó muchos problemas en su infancia, ¿sí?
Entonces, eso fue porque yo le dije a mi mamá que se divorciara de mi papá, ¿sí? Esa fue la razón por la cual yo le dije. Esa fue la respuesta que ella me dijo. Yo no puedo, no, me dijo, no voy a divorciarme porque yo lo amo. Entonces, hoy día como yo veo, sí, porque eso fue en un momento, hoy día como yo lo veo. Hoy día yo considero que todo fue perfecto, ¿sí? Amo y respeto todas las decisiones de mi mamá. Eh, Sé que todo tiene un propósito, ¿no? Y nada, lo que más valoro, lo que más trato de resaltar es, lo que más resalto es el amor, ¿no? Todo lo que ella pudo hacer, ¿no? El sacrificio que ella hizo por su familia, por su esposo, por nosotros, ¿no? Y ahí viene un punto, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes sacrificarte, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido sacrificarse, ¿no? Pero piensa en Jesús, ¿no? Él se vino para sacrificar su vida para poder salvarnos. Entonces, en el caso de mi mamá, ella hizo un sacrificio, ¿no? No voy a juzgar si estuvo bien o no, eh, pero yo valoro ese sacrificio, porque tú no vas a obtener algo en la vida si es que tú no sacrificas cosas, ¿sí? Y el sacrificio es algo sagrado, ¿no? El sacrificio no es algo malo, el sacrificio es hacer algo sagrado, ¿sí? Si tú vas, quieres tener un resultado, quieres, no sé, mejorar tu cuerpo, vas a sacrificar algunas cosas en tu vida para poder ir al gimnasio, para poder alimentarte bien, todo lo que tú quieras va a exigir algo que se llama compromiso o sacrificio, ¿sí? Ese compromiso, cuando tú haces ese compromiso sagrado, o sea, que nada interrumpe eso, se vuelve eh, algo sagrado, se vuelve un sacrificio, ¿sí? Entonces el sacrificio no es algo malo, es una dedicación, es un compromiso que va mucho más allá de lo normal, ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que yo quería compartir contigo. Si tú eres mamá, ¿sí? Si tú eres mamá, ahora aquí viene aquí a las mamás, ¿sí? Mamás, mujeres, ¿sí? De cada 10 mamás, 4 son mamás solteras, ¿sí? Hay mamás con pareja, hay mamás solteras y hay mamás viudas, ¿no? Con pareja viva, que parece que están en una relación, pero el hombre no existe. Primero, piensa en tus hijos, ¿sí? Piensa en tus hijos. Si tú eres mamá, algo que te puedo decir es que invierte en ti, ¿sí? Invierte en ti para que tú puedas darle el mejor amor a tu hijo. Y trabaja su identidad, refuerza su ser, ¿sí? Refuerza su ser. Hay un libro que se llama Mindset de Carol, no sé qué, no me acuerdo el nombre, pero busca, libro Mindset o Mentalidad de Carol. Ese libro habla sobre niños. Ese sería el libro que yo recomendaría a todos los padres. Habla sobre cómo educar a los hijos, ¿sí? Hay videos en YouTube también para los que no les gusta leer, hay videos en YouTube, entrevistas con la autora, donde habla sobre mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. Esos principios son los que tú tienes que enseñarle a tus hijos y trabajan el ser. No te preocupes por lo que tu hijo va a hacer, carrera, etcétera. Preocúpate porque él se sienta amado, nada más. Que él se sienta amado y que él honre el principio de ver a sus padres y a sus madres, ¿sí? Y ahora, si tú eres hija o hijo, revisa la relación que tú tienes con tu mamá, ¿sí? Hoy día, ¿sí? O siempre. Escríbele a tu mamá, deséale feliz día, pero lo más importante es que tú sientas en tu corazón con tu mamá, ¿sí? Y hoy día mi mamá está en el cielo, ¿no? ¿Sí? Tú tal vez tengas tu mamá ahora en vida, ¿no? Entonces aprovecha y dile todo lo que quieras decirle. Si tú tienes tu mamá en el cielo, también ora y comunícate con ella, envíale un mensaje, ¿sí? Eso te va a ayudar bastante a que tú puedas sentir a tu mamá cerca. Ahora, lo más importante es qué es lo que tú sientes en tu corazón con tu mamá. Eso es lo más importante, con tu mamá y tu papá. Pero vamos a hablar el día de hoy de tu mamá. Otro video voy a hacer sobre mi papá porque es otra historia, ¿sí? Otra historia. Entonces, muchas veces hombres o mujeres tienen una relación buena con su mamá, pero revisa eso. ¿Qué sientes con tu mamá? Lo que tiene que haber en tu corazón sobre tu mamá y tu papá, independientemente de lo que te hayan hecho, independientemente de cómo hayan sido, es, ¿qué cosa? Amor y gratitud. Amor y gratitud, ¿sí? Amor y gratitud es lo que tiene que haber en tu corazón para ellos, ¿de acuerdo?
Entonces voy a terminar este video, poder contarte muchas más cosas, ¿sí? Pero el mensaje principal es honra a tu mamá, ¿sí? Honra a tu mamá, siente amor y gratitud y no los juzgues, ¿sí? No los juzgues. Escribe aquí en los comentarios qué te pareció el video, compártelo con otras personas que tienen que hacerlo y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.